Hola, les saluda Manuel Cordero y les doy la bienvenida a Proyecto Manager. Este es un espacio para compartir tips, ideas y exitosas experiencias que te ayudarán a incrementar tu perfil gerencial, tomando como ejemplo a los más sobresalientes mentores y empresarios a nivel mundial. En el podcast de hoy ampliaremos un poco más el tema del liderazgo, esta vez hablando de los distintos tipos de líderes, ya que como todos sabemos, existen diversos tipos de liderazgo en el entorno laboral, teniendo cada uno de ellos sus ventajas y sus desventajas. Y es que en el mundo de las organizaciones raramente existen recetas sobre liderazgo que sirvan para todos los trabajos, todas las empresas o todos los equipos por igual. Dado que algunos estilos funcionan en unas empresas y por otra parte el liderazgo lo determina lo que no depende en gran medida del contexto. Sin embargo, conocer estos tipos de liderazgo ayuda a orientarse en estos temas. La cultura de la empresa, los objetivos que se persiguen o la personalidad de los empleados, entre otros factores, determinan qué estilo de liderazgo encaja mejor con la compañía. Dentro de algunas organizaciones incluso coexisten diferentes estilos de liderazgo según las tareas o los objetivos que se deben cumplir. Así pues, como todo depende del contexto en el que nos encontremos, si queremos exprimir al máximo la posibilidad de tener un buen líder o lideresa al frente de un equipo u organización, en primer lugar es necesario conocer los tipos de liderazgo, ya que no existe uno que sea claramente superior a los demás. Ahora sí, hablemos sobre los tipos de liderazgo y tal vez podíamos pensar dentro de cuál encajamos después de escuchar cuáles son los más importantes. Es importante entender que el estilo o tipo de liderazgo que ejercen los supervisores o los altos cargos de la empresa siempre tendrá consecuencias en los trabajadores, aunque no nos demos cuenta o confundamos estos efectos con la personalidad intrínseca de cada persona. Tener claro esto es muy importante, ya que los líderes son agentes que, por su poder de decisión, se encuentran en una posición privilegiada a la hora de influir sobre los demás, para bien o para mal. Que llevemos muchos años en la misma organización y siempre hayamos visto a las mismas personas comportándose del mismo modo, no significa que este rango de conductas no puede ser modificado. Variando el tipo de liderazgo pueden aflorar dinámicas de trabajo y de relación muy diferentes. Y en este cambio de mentalidad participará gran parte de la organización. Ahora hablemos rápidamente de qué son los líderes o liderazgos buenos y malos. Un tipo de liderazgo positivo puede mejorar el rendimiento de los empleados. A la vez, puede mejorar su bienestar o aumentar los beneficios de la empresa. Por el contrario, un estilo negativo o perjudicial puede crear cosas terribles como el estrés en los subordinados, bajar su autoestima o incluso provocar pérdidas para la empresa. Han sido muchos los investigadores que han prestado atención a este fenómeno y son muchas las teorías que hablan sobre ello. A continuación, les presento los tipos de liderazgo más habituales. En primer lugar tenemos el liderazgo laissez-faire. El tipo de liderazgo laissez-faire, que es una expresión de origen francés y cuya traducción significa dejar hacer, es también conocido como el liderazgo delegativo. Es un estilo de no intervención y digamos que hay falta de feedback regular. Y como el nombre de este tipo de liderazgo hace referencia a la palabra francesa dejar pasar o dejarlo ser, el líder laissez-faire interviene solo cuando es necesario y con la menor cantidad de control posible. Es un estilo no autoritario que se basa en la teoría de que los empleados con mucha experiencia, entrenamiento y motivación necesitan menos supervisión para ser productivos. ¿Por qué? Bueno, ya que estos trabajadores son expertos y poseen las competencias para rendir de manera independiente, son capaces de cumplir con las tareas con muy poca vigilancia. Las ventajas de este tipo de liderazgo es que para algunos empleados la autonomía es liberadora, mejora la creatividad y ayuda a sentirse más satisfecho con el trabajo que se realiza. Este tipo de liderazgo puede ser usado en situaciones donde los subordinados son apasionados y gozan de una alta motivación intrínseca.
Por otro lado, en ocasiones este tipo de liderazgo permite que las personas más especializadas en su trabajo o que aportan un mayor valor añadido no se vean constreñidas por las formalidades y una excesiva rigidez organizativa. Esto hace que los empleados hagan lo mejor que saben hacer. Hablando de las desventajas, hay que tener en cuenta que no todos los empleados poseen estas características. Este estilo no es apropiado cuando se trabaja con empleados que no poseen las competencias que les mencioné anteriormente. Muchas personas no son buenas a la hora de asignarse sus propios plazos de entrega, gestionarse sus propias tareas o de resolver los problemas que puedan ir surgiendo. Dicho de otro modo, tienen un estilo de trabajo mucho más pasivo, en el que todo depende de que tengan instrucciones muy específicas y en situaciones de ambigüedad no tienen por qué aplicar el sentido común o tienden a trabajar menos a la espera de más información. Por ejemplo, bajo este tipo de liderazgo y ante ciertas situaciones, los proyectos o las fechas de entrega pueden no cumplirse cuando los miembros del grupo no son dirigidos correctamente o no se benefician del feedback apropiado. Muchos estudios parecen demostrar que el tipo de liderazgo laissez-faire puede llevar a una falta de control, un incremento de los costes de la compañía y una productividad pobre, sacrificándolo todo por la posibilidad de tener un buen ambiente de trabajo a corto plazo. Y es que, como bien sabemos, a largo plazo los problemas surgidos de la falta de rendimiento hacen mella en cualquier clima organizacional. Otro estilo de liderazgo sin duda es el liderazgo autocrático. El liderazgo autocrático permite que los supervisores tomen decisiones y fijen las directrices sin la participación del grupo. Es decir, en este tipo de liderazgo el poder es algo explícito, que queda plasmado en un rol en el que se dan órdenes directas y que deben ser obedecidas en cualquier caso. El líder concentra todo el poder y nadie desafía sus decisiones. Es un ejercicio de liderazgo unidireccional donde lo único que tienen que hacer los subordinados es obedecer las directrices que marca el líder. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, puede ser efectivo en ambientes de trabajo en los que las decisiones necesitan tomarse rápidamente. También parece ser altamente efectivo con empleados que requieren una vigilancia estrecha sobre las actividades, ya que al eliminar la tendencia de los trabajadores a relajarse, puede aumentar la productividad y velocidad de las tareas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, las desventajas del líder autocrático son evidentes. Primero porque no tiene en cuenta la opinión de los trabajadores y los empleados son simplemente personas que deben acatar órdenes, por lo que se puede llegar a un punto en el que no hay flexibilidad, dado que nadie quiere ser responsabilizado por no seguir las instrucciones, sobre todo o incluso en casos en los que el contexto cambia y las vuelve un poco inadecuadas. Además, bajo la aplicación de este tipo de liderazgo, algunos empleados pueden sentirse infravalorados y suelen mostrar poco compromiso afectivo hacia la compañía, pudiendo llegar a abandonar la empresa o incluso a rendir menos. Por todo esto, es un estilo de liderazgo que poco a poco está siendo desterrado de las empresas punteras, en las que son importantes la adaptabilidad y cosas como la necesidad de reaccionar rápidamente a los cambios, además de ofrecer un buen clima laboral en el que sea posible conservar talento. Y yo siento que la mayoría de las empresas debe apuntar a esto, a conservar el talento porque de nada sirve el tiempo en el que invertimos de repente en adiestrar a un empleado y que por cosas que pueden mejorarse como un tipo de liderazgo autocrático, pues sencillamente vayamos perdiendo todo este potencial o todo este personal calificado que tenemos dentro de la empresa. Ahora hablemos de un tipo de liderazgo que seguramente muchos de nosotros ha escuchado al menos una vez, y es el liderazgo democrático. Habitualmente llamado liderazgo participativo, este tipo de liderazgo se caracteriza por crear entusiasmo entre los trabajadores al priorizar la participación de todo el grupo.
El líder, en este caso, promueve el diálogo entre sus seguidores para tener en cuenta las opiniones del grupo, pero la decisión final la toma el supervisor. Las ventajas de este tipo de liderazgo es que en este caso el líder se gana al equipo porque los empleados contribuyen en el proceso de decisión. Por lo tanto, los empleados suelen sentirse como parte de la compañía y como parte de los cambios que pueden producirse en la organización también. Y cuando un empleado se siente valorado de esta manera, esto sin duda mejora su afiliación y compromiso con la empresa, del mismo modo que su productividad y capacidad de innovación pues también mejora. De esta manera, por ejemplo, da más incentivos para quedarse en la organización, por lo que facilita la retención del talento. Las desventajas, pese a que existe cierto consenso a la hora de afirmar que este tipo de liderazgo tiene muchas ventajas, algunos investigadores piensan que también tiene sus desventajas. Por ejemplo, muchas veces no se pueden superar los desacuerdos entre dos o más partes del grupo o el camino se hace más lento a la hora de alcanzar una meta, en comparación con otros estilos de liderazgo. Además, este tipo de liderazgo democrático también requiere de que el líder posea gran habilidad para mantener la motivación y la colaboración de quienes le siguen, así como plena confianza en sí mismo. De lo contrario, el equilibrio de un conjunto de individuos se podría quebrar. El cuarto tipo de liderazgo del cual hablaremos hoy es el liderazgo transaccional. Se basa en transacciones, es decir, en procesos de intercambio entre los líderes y sus seguidores. En este caso, los seguidores reciben premios por su desempeño laboral y el líder se beneficia porque ellos cumplen con las tareas. ¿Cuáles son las ventajas? Es un tipo de liderazgo orientado a los objetivos y por lo tanto los seguidores son motivados con recompensas por los resultados conseguidos. En este caso, el líder transaccional crea estructuras claras donde queda bien definido lo que requiere de sus subordinados y las recompensas que van a recibir por esto. Por eso, este tipo de liderazgo se centra en aspectos objetivos y en unidades de análisis fácilmente reconocibles, con las que es relativamente sencillo operar. Las desventajas, o al menos las más sobresalientes, es que el perfil de seguidor del líder transaccional es un individuo racional, motivado por el dinero y otros beneficios o recompensas cuyo comportamiento es bastante predecible. Los líderes transaccionales se centran en el presente y son muy buenos para conseguir que la organización funcione sin problemas y con eficiencia. Sin embargo, aunque el liderazgo transaccional implica seguir ciertas reglas y funciona muy bien en momentos de estabilidad, en el mundo cambiante en el que nos encontramos hoy en día, donde el éxito de las compañías muchas veces depende de los cambios continuos, existen estilos de liderazgo más efectivos. Y el último estilo de liderazgo del que hablaremos en este podcast es el liderazgo transformacional. En el liderazgo transformacional, los líderes transformadores emplean niveles altos de comunicación para conseguir los objetivos y aportan a la vez una visión de cambio que consiguen transmitir a los empleados. Apuestan por generar una visión compartida y transversal acerca de lo que debe ser la empresa en la cual se trabaja. ¿Cuáles son las ventajas? Este es uno de los tipos de liderazgo que aportan mayor flexibilidad al funcionamiento de las empresas. De esta manera, los líderes que trabajan a partir de esta filosofía motivan y aumentan la productividad y la eficiencia del grupo porque básicamente ellos poseen una visión muy amplia del trabajo a realizar, gracias a la cual lideran el cambio dentro de la organización y son capaces de cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones del equipo. Cuando estos líderes y sus seguidores trabajan juntos, llegan a un nivel superior de moral y motivación. La clave está en el impacto que tienen sobre los seguidores, ya que dichos líderes se ganan la confianza, el respeto y la admiración de los mismos. Esas fueron las ventajas también, pero el liderazgo transformacional, en lugar de analizar y controlar transacciones específicas, utilizando reglas, instrucciones e incentivos,
se concentra en cualidades intangibles, como la visión, los valores compartidos y las ideas, con el propósito de crear relaciones, de dotar de mayor significado a las actividades independientes y de ofrecer una visión compartida que permita funcionar conjuntamente con los seguidores en el proceso de cambio. También debemos tomar en cuenta que este énfasis en el clima laboral puede llegar a ser contraproducente en situaciones de crisis en las que hay que reaccionar rápidamente pues ante esta crisis y que puede hacer colapsar a la organización a corto plazo en cuestión de semanas. Sin embargo, a la vez, no hay muchos contextos en los que sea mejor sacrificar la prosperidad a largo plazo para la obtención de resultados a corto plazo. Eso significa que muchas empresas y organizaciones que vetan la entrada a nuevos líderes basados en el liderazgo transformacional asumen de este modo un alto coste de oportunidad. Crecen menos que lo que podrían hacer o lo que podrían crecer, y esto es algo que en muchos casos ni siquiera son capaces de detectar. Para finalizar, me gustaría compartir una frase de la escritora estadounidense Beth Revis que dice: "El poder no es control, el poder es fuerza y es darle esa fuerza a otros. Un líder no es alguien que obliga a otros para hacerse más fuerte". En esta frase ella hace referencia a la existencia de una diferencia entre liderar y oprimir para conseguir algo o mantener el poder. Así que bien, luego de aprender o analizar un poco más cuáles son los tipos de liderazgo más importantes y tal vez los más comunes también, me gustaría que me hicieras saber, tal vez a través de un mensaje de voz, de esos que se pueden enviar aquí en los podcasts, con cuál tipo de liderazgo te identificas más. Así que bueno, espero esta información les haya sido de mucha utilidad y nos escuchamos en el próximo podcast. Hablo para ti, Manuel Cordero, y me despido no sin antes invitarte a suscribirte, comentar y compartir. No te pierdas el próximo episodio.